amantes de los libros, ¿cómo están? Soy Mabel López, la doctora en historia que reseña investigaciones por internet. Mi don, la comunicación, y mi misión, sacar los libros de las estanterías y dejarlos en sus manos. El siglo XVIII fue el momento en el que la corona española, influida por la Ilustración y bajo el reinado de los Borbones, Felipe V, Fernando VI, Carlos III y Carlos IV, puso en marcha una serie de reformas económicas y políticas, descentralización y uniformización del aparato estatal en la península ibérica y en sus territorios de ultramar. Esas medidas tenían como propósito reabsorber todos los atributos de poder que había delegado en algunas corporaciones, como la nobleza, el clero, la burguesía y en nuestro caso los criollos, y asumir directamente la conducción política, económica y administrativa del reino. En esta última etapa también tuvieron lugar la visita de una serie de oficiales de la corona para documentar los principales problemas administrativos del virreinato y hacer un inventario demográfico, geográfico y de las riquezas naturales. En suma, se trató de un periodo muy dinámico que generó grandes transformaciones administrativas, políticas, económicas, culturales y sociales. Precisamente sobre este tema trata el libro que reseñamos hoy, coordinado por la profesora Margarita Restrepo Olano y publicado por la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad del Rosario. En esta edición de la historia detrás de los libros, efectos del reformismo borbónico en el virreinato del Nuevo Reino de Granada. Bienvenidos. La profesora Margarita Restrepo Olano, quien coordina el libro que reseñamos hoy, es historiadora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y doctora en Historia de la Universidad de Navarra, España. Es profesora asociada y coordinadora del programa de Historia de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Adicionalmente, es autora del libro Nueva Granada en tiempos del Virrey Solís, 1753-1761, publicado en 2009 por la editorial de la Universidad del Rosario y por la Universidad de Medellín. Sobre los orígenes de esta obra y sus aportes nos habla la profesora Margarita Restrepo Olano, su coordinadora. Escuchémosla. Un saludo muy especial a los suscriptores de la historia detrás de los libros, una maravillosa iniciativa de la historiadora Mabel Paola López, que permite una mayor visibilidad a todos los trabajos en torno a la disciplina de la historia. Hoy les voy a hablar del libro que tuve ocasión de coordinar académicamente, Efectos del reformismo borbónico en el virreinato del Nuevo Reino de Granada. Es una publicación con los sellos editoriales de la Universidad del Rosario y la Universidad Pontificia Bolivariana en el año 2017. Fue una iniciativa que nació en la cuarta muestra regional de historia en memoria de nuestra profesora Beatriz Patiño. Es un espacio liderado por el capítulo Antioquia de la Asociación Colombiana de Historiadores y fue allí, en la mesa temática Historia Colonial, donde surgió esta iniciativa. Producto de ese sueño son 8 capítulos que contemplan diversos asuntos relacionados con el siglo XVIII neogranadino, la administración de justicia, la propiedad territorial, el contrabando, las élites y el poder local, las rebeliones sociales y su impacto social, por supuesto la iglesia, las reformas militares y la actividad minera. Resultado de este trabajo, que es una visión de conjunto muy interesante, es que el reformismo borbónico en el Nuevo Reino de Granada tuvo unos resultados muy poco alentadores y, si cabe decirlo, desiguales. La práctica de acciones poco legítimas, entre las que cabe mencionar el contrabando, asuntos demográficos, las particularidades de cada una de las regiones, dieron como resultado unos efectos no muy positivos de justamente esas medidas borbónicas en el Nuevo Reino de Granada. Los invito a leer el libro, a disfrutar de cada uno de los capítulos de 8 historiadores expertos de índole nacional, local y extranjero,
para que tengan una visión completa de lo que significaron las reformas borbónicas en el nuevo Reino de Granada. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Investigar en historia tiene un mérito muy grande. No es fácil identificar las fuentes primarias, hacerles preguntas y luego analizar las respuestas. Por eso consideramos que todo libro de historia tiene lo suyo. Estos son los 5 aportes del libro Efectos del Reformismo Borbónico en el Virreinato del Nuevo Reino de Granada y publicado por las Universidades Pontificia Bolivariana y del Rosario. El libro que reseñamos hoy es una obra llamada a replantear muchas de las tesis tradicionales de la historiografía, como aquella sobre el trato benevolente y diferencial que recibieron de parte de la corona los indígenas a lo largo del periodo colonial, en aras de una legislación especial en materia de resguardos y por la consideración de los nativos como infantes inocentes. Los profesores Juan Bosco Amores Carredano, en el artículo Indígenas y Justicia Criminal en la Nueva Granada Tardocolonial, 1785-1810, y Fernando Mayorga García, en el texto Las Reformas Borbónicas y la Propiedad Territorial Indígena, evidencian que en el periodo borbónico la justicia contra estos actores se endureció y privilegió la consecución de la vindicta pública, es decir, la restauración del orden social y moral dañado por sus delitos. Esto implicó poner la justicia por encima de un trato excepcional de miserabilidad y consideración hacia estos transgresores. Adicionalmente, en materia de distribución de tierras, producto de las visitas efectuadas por los oficiales de la corona y a partir del argumento de una notoria disminución poblacional de los indígenas, la figura de los resguardos fue seriamente afectada por la corona para distribuir tierras aparentemente improductivas entre los mestizos pobres y los terratenientes, vulnerando así acuerdos históricos con los indígenas. No obstante, estas acciones fueron objeto de resistencia por parte de los afectados. La segunda tesis que se pondría en cuestión en este libro sería la efectiva recuperación de la administración por parte de la corona y el desplazamiento de las élites criollas de las principales instituciones. Si bien ello es más demostrable en la capital virreinal, Santa Fe, en lugares tan tradicionales como Villa de Leyva permanecieron vigentes viejas estructuras que les permitieron a las familias como los Castroneira desafiar al reformismo borbónico y tener el control de las instituciones de gobierno y del escenario económico. Según la profesora Juana Marín Leós, en su artículo Que son casi una familia, institucionalidad y familia en Villa de Leyva, los Castroneira, estos personajes evidencian cómo las prácticas, los modos y consensos del quehacer colonial trascienden los nuevos proyectos reformadores y siguen vigentes en los escenarios de poder local colonial a lo largo de los siglos. La principal estrategia de esta familia para mantenerse en el poder fueron los enlaces matrimoniales. Otra de las afirmaciones que se hace constantemente respecto a las reformas borbónicas es que lograron controlar las fronteras marítimas neogranadinas, dejadas a su suerte a inicios del siglo XVIII, y que lograron disminuir el fenómeno del contrabando, del que participaban diversos actores en las provincias de Riohacha y Santa Marta, quienes comerciaban especialmente con los holandeses. En este caso, el profesor Sebastián Gómez González, autor del artículo La mar es ancha, la costa larga, comercio ilícito y medidas reformistas en Santa Marta y Riohacha, 1750-1805, demuestra la poca efectividad de las reformas borbónicas frente a una dinámica de vieja data, particularmente en Riohacha. En su texto comenta que el contrabando y los elevados porcentajes de población sin evangelizar obstaculizaron en buena medida el proyecto reformista de los Borbones. Ahora bien, si descentralizar el poder y mantener el orden se trata, la profesora Margarita Restrepo Olano, en su texto Tensiones y desencuentros en el Chocó y en la costa neogranadina durante la segunda mitad del siglo XVIII, evidencia una serie de sublevaciones de la tropa costera por el impago de sus salarios en 1760 y 1773 en Cartagena, Santa Marta y Riohacha, a las que se suma un levantamiento popular por la reforma fiscal asociado a la famosa revuelta de los barrios en Quito de 1765, que tuvo tanto ecos en el Chocó como en Popayán.
Todas estas acciones populares evidencian que lejos de fortalecer las instituciones y lograr tener el control sobre el territorio neogranadino, los Borbones tuvieron que lidiar con fuertes resistencias. La profesora Margarita Restrepo Olano aclara que estos episodios ocurrieron antes de la Revolución Comunera de Socorro, hecho que demuestra la pervivencia en la larga duración del desafío a las autoridades. Asimismo, ninguno de estos levantamientos fue espontáneo, al contrario, tuvieron cierta preparación. Finalmente, en una mirada más económica y administrativa, los profesores José Manuel Serrano, Juan Sebastián Marulanda Restrepo y César Augusto Lenis Ballesteros aportan los capítulos Política, Reformas y Economía Militar en tiempos difíciles, Nueva Granada, 1700-1824. Economía, Piedad y Política, Censos y Cofradías en la ciudad de Antioquia y la villa de Medellín, siglo XVIII. Y entre la innovación y la adaptación, Realidad y Utopía en las reformas a la minería en el Nuevo Reino de Granada, siglo XVIII. En el primer texto, quizás desvirtuando la teoría del fortalecimiento militar en el periodo borbónico, se analiza un recorte de los gastos en este sector después de 1785, que se explica por los conflictos coloniales de la década de 1790. En el segundo artículo, demostrando el pactismo y la autonomía de los pobladores en plenas reformas borbónicas, se estudia cómo un grupo de vecinos y residentes de la ciudad de Antioquia acordaron en 1736 la explotación de minerales auríferos en el río Cañas Gordas, pero con una particularidad. Durante el tiempo que durase la actividad, los socios estarían obligados a dar a la cofradía de Nuestra Señora de Chiquinquirá el 5% de los rendimientos del yacimiento. Y para concluir, el tercer artículo explica que las reformas borbónicas en materia minera se quedaron en muchas ocasiones en el papel. Ello se debió a que los trabajadores de este sector quedaron en la disyuntiva entre la técnica y el cambio. Y este último resultaba más costoso, sin dejar de mencionar el porcentaje de incertidumbre que podía producir. Esperamos que hayan disfrutado esta reseña del libro Efectos del Reformismo Borbónico en el Virreinato del Nuevo Reino de Granada, un libro coordinado por la profesora Margarita Restrepo Olano y publicado por la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad del Rosario. En la cajita de descripción les dejo un enlace a la misma para que puedan adquirir el libro en formato digital o investigar en qué librerías está disponible su versión física. Los esperamos la próxima semana con otra reseña de su interés, elaborada, como siempre, con el mayor cariño y compromiso del mundo. Hasta la próxima y recuérdenlo, conocer el pasado puede cambiar nuestra historia.